con toda la confianza del mundo, por favor. Entonces, eso sí les voy a pedir a cada uno de ustedes. Muy bien. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Voy a presentar mi pantalla. Muy bien. A ver, me van a confirmar si se ve mi pantalla. Me dicen, profe, ¿se ve, no se ve? Por favor, me confirman si se está viendo mi pantalla lo que quiero presentar. Sí, profe, yo puedo verlo. Muy bien, Sí, muchas gracias. profesor. Sí, profesor, sí se puede ver. Muy bien, gracias. Bueno, quizás con alguno de ustedes se ve llevado a clases en el primer bimestre. No lo sé, no recuerdo por ahí si no hemos llevado, siempre la indicación es la siguiente. Por favor, traten de tomar apuntes. Es importante tomar apuntes. Es una forma de poder estudiar. Ustedes cuando van en un centro superior, más adelante, en la universidad, en el instituto, su profesor no les va a dictar. No le va a decir, chicos, saquen su cuaderno, pongan como título tal. No. El profesor va a ingresar y les va a explicar el tema. Y ustedes tienen que estar en la capacidad de tomar apuntes. ¿Y qué cosa vamos a apuntar? ¿Todo lo que habla el profe? No. Lo que tenemos que apuntar es las ideas, las partes más importantes que tomemos en cuenta, o sea, lo consideremos nosotros. Entonces ustedes ya siempre toman apuntes, entonces de esos apuntes le hacen una repasada y de ahí les van a evaluar. Obviamente ya en un centro superior hay que investigar, ¿no? Sobre todo hay que investigar, no solamente quedarnos con lo que el profesor nos indica. Bien, en este caso vamos a dar una secuencia de lo que hemos desarrollado en el primer bimestre. Lo que se desarrolló básicamente fue la parte de teoría literaria, ¿no? Han visto lo que es literatura, formas de, en este caso, formas literarias, que sea prosa, sea verso. Luego se ha visto los géneros literarios, luego las figuras literarias, y luego se desarrolló la literatura medieval con la obra más representativa de la literatura española, que es el poema del Mío Cid. En este segundo bimestre vamos a continuar en esta primera parte, reitero, con lo que es la literatura. Y vamos a partir ya no de la época medieval, sino vamos a enlazarlo a su secuencia que corresponde ya a la época del Renacimiento. Sí, del Renacimiento. Recuerden que después de la Edad Media viene el Renacimiento, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar nuestra sesión, queridos chicos, muchachos. Bien, acá como, digámoslo, como una pequeña introducción, hay que entender que el Renacimiento, en este caso nos vamos a centrar netamente al Renacimiento español, ¿sí? A lo que es el Renacimiento español. Entonces, cuando decimos el Renacimiento español, básicamente lo vamos a ubicar en el siglo de oro o en la edad de oro de la literatura española. ¿Ya, chicos? Eso hay que tenerlo claro. Bien, vamos a ir explicando esto paulatinamente. Como generalidades, vamos a indicar en este caso, vamos atendiendo, chicos, por favor, siempre. Dice que la edad de oro, ¿no? Era de la época de esplendor, ¿no? Este periodo literario comprendido entre los siglos, es que tener en cuenta la cronología entre los siglos XVI y siglo XVII. Ahora, serán, profe, ¿por qué se llama la Edad de Oro o el siglo de oro? Se llama Edad de Oro o siglo de oro, básicamente en España, en este periodo, se cabe decir en siglo XVI, siglo XVII, surgieron un conjunto de escritores muy notables, ¿sí? Muy notables, dentro de lo que era el Renacimiento y lo que es el Barroco. Entre estos dos movimientos literarios, reitero, el Renacimiento y el Barroco, ya sea en poesía, ya sea en narrativa, ya sea en teatro o el género dramático, ¿no? Entonces, a ese, digámoslo, esplendor de escritores muy notables, muy connotados en la literatura española que se desarrolla entre el siglo XVI y XVII,
por ende se le llamó el siglo de oro español, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? En este caso dice que abarca más de un siglo, ¿no? Una realidad, un siglo y medio, desde la redacción de las obras de Garcilaso, este es un escritor, es un poeta, ¿no? Hasta la muerte, o sea, se considera que este periodo culmina, o el siglo de oro culmina con la muerte de Calderón de la Barca, ¿no? Más o menos en el año de 1680, más o menos. ¿Qué más podemos decir? España había llegado a un esplendor político, ya saben, ¿no? Militar, ¿no? En este caso, monarcas como Carlos I, Felipe II, Felipe III y Felipe IV habían conducido a España a la hegemonía en Europa. Es decir, en esta etapa, o sea, en este siglo, XVI y XVII, España logró cierta hegemonía, cierto esplendor, tenía cierto poderío, tanto político y militar. Sobre todo porque recordemos que en esta etapa, incluso antes, pues España tenía muchas colonias, ejemplo Perú, ¿no? Recordemos que Perú fue colonia española, casi toda Sudamérica o toda Hispanoamérica, excepto de Brasil, ¿no? ¿Qué más podemos decir en este caso? Territorialmente el imperio español abarcaba, además de la isla de Sicilia, que está al sur de Italia, ¿no? Nápoles, Cerdeña al norte de África, Borgoña, Flandes, Luxemburgo, el Ducado de Austria, América Hispana y Oceanía. O sea, es fe los lugares donde tuvo como, digámoslo, como dominio los españoles, ¿no? Esto motivó a Carlos I, dice, a decir que en sus dominios jamás se ponía el sol. O sea, ¿no? Jamás se ocultaba el sol en sus dominios de los españoles. Muy bien. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Un poco para recordar esta parte, queridos chicos, recordemos que en el Renacimiento se da sobre todo como un hecho histórico. ¿Y cuál es el hecho histórico que se da en el Renacimiento? En este caso es el descubrimiento de América, ¿sí? El descubrimiento de América es el hecho histórico que marca el fin de la literatura medieval, de la época medieval, el inicio del Renacimiento. Es decir, con el descubrimiento de América queda deshecha, ¿no? Digamos así, desfasada la teoría de que la Tierra era cuadrada, era plana, era el centro del universo, ¿no? Esa teoría que duró más o menos 1000 años en la Edad Media fue desechada, fue descartada con el descubrimiento de América, y eso da inicio al Renacimiento, ¿no? O sea, con el descubrimiento de América se comprobó que la Tierra no era pues ni cuadrada, ni plana, ni inmóvil. La Tierra era esférica, ¿no? Como una pelota. Bien. Bien, ¿qué más podemos indicar en este caso, ¿no? Entre algunos hechos históricos de importancia, sobre todo en este caso en España, ¿no? Figuran la fundación de la Compañía de Jesús, ¿no? Por Ignacio de Loyola. ¿Qué más? La derrota de los turcos en Lepanto por Juan de Austria, ¿no? La destrucción de la Armada Invencible por Inglaterra en el año de 1588. ¿Qué más podemos decir? En el aspecto cultural tenemos la creación de universidades como la de Alcalá de Henares, una de las universidades muy prestigiosas. La publicación de la Biblia, esta publicación de la Biblia se dio gracias a la invención de la imprenta. Recordemos que la imprenta se inventa, es un invento, ¿no? Del hombre que se da en el Renacimiento. Y lo inventó el inventor alemán de nombre Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg inventa la imprenta y el primer libro que se va a editar en una imprenta es la Biblia, ¿no? Hay que entender pues que antes de la imprenta lo que existían simplemente eran manuscritos, o sea, el escritor, un autor, un poeta, etcétera, escribía su obra y ahí lo tenía. Pues, solamente un grupo de personas o la élite podía leerlo. Pero gracias a la imprenta se sacaron pues todos los libros que conocemos nosotros en la actualidad, es gracias a la imprenta. Podemos leer la Biblia, ¿no? Por ejemplo, y otros libros que seguramente contamos o tenemos en casa, ¿no? Entonces es importante que hay que tener en cuenta que
La imprenta se inventa en la edad del Renacimiento y el primer libro que se publica con esa imprenta es la Biblia. ¿Sí, chicos? Luego tenemos el apogeo de las artes, ¿no? Sobre todo la literatura, ¿no? También en otros países colindantes a España, caso Italia, por ejemplo, vamos a encontrar en la pintura, también en la música, como en Alemania. Quien conoce a Beethoven, ¿no? Escuchaba a Beethoven. La pintura, la escultura, Miguel Ángel Borinotti, Leonardo da Vinci, entre otros connotados artistas que datan de esta época, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces. Bien, en este caso vamos a ver la división de la Edad de Oro. Ya, chicos, ¿cómo se dividió la Edad de Oro en España? Seguramente por ahí le surge la inquietud, profe, ¿por qué nosotros estudiamos la literatura española? Es que, querramos o no querramos, no podemos, o tengamos en cuenta de que la literatura española lo estudiamos porque es nuestra lengua madre. O sea, nosotros que hablamos el español, tenemos que estudiar a la lengua que es madre nosotros y basarnos a lo que es la literatura española. Es casi como los norteamericanos que hablan inglés seguramente estudian la literatura inglesa, los orígenes de la literatura inglesa, ¿no? Entonces, por ahí tengamos en cuenta eso, ¿ya? Bien, cuando hablamos de la división de la Edad de Oro, queridos muchachos, hablamos del periodo inicial, en este caso hasta el fin del reinado de Carlos I. Dice que la poesía lírica alcanza su mayor expansión. Esto hay que tener en cuenta. Gracias a estos dos escritores, a Garcilaso de la Vega, ¿no? Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León. Estos dos escritores son, o que corresponden al siglo de oro de España, o a la edad de oro español, y que escribieron lo que es poesía. ¿Ya, chicos? Esto en el periodo inicial. Luego tenemos en el periodo de apogeo, ¿no? El reinado de Felipe II y Felipe III. Aquí ya reluce la prosa, ¿no? La prosa reluce, dice, magníficamente con Cervantes. O sea, cuando hablamos de Cervantes, hablamos de Miguel de Cervantes Saavedra, que es el máximo exponente de la letra española. Y en el teatro, ¿no? En el teatro destaca, en este caso, Lope de Vega, ¿sí? Llamado también en este caso el segundo renacimiento, inicios del barroco, ¿no? Acá ya se da inicios del barroco. ¿Qué más podemos acá? Tenemos el periodo ya de decadencia, o sea, ya digamos de finalización, ¿no? Aquí encontramos el reinado de Felipe IV, en tanto en la prosa como el verso se retuercen en los movimientos culteranos y conceptistas, en las obras de Luis de Góngora y Francisco Quevedo, ¿no? Esto ya es los fines del barroco. Entonces son los tres periodos que vamos a encontrar, ¿ya, chicos? El periodo inicial, que destacan escritores como Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León. El periodo de apogeo, que destaca en este caso en la prosa, pues en narrativa a Cervantes y en teatro a Lope de Vega. Y en la época de decadencia vamos a encontrar dos movimientos, el movimiento culterano y el movimiento conceptista, que destacan Luis de Góngora y Francisco Quevedo. Bien, ¿cuáles son, entre otros representantes del siglo de oro español? Chicos, aquí encontramos a una obra, en este caso a Lazarillo de Tormes. Esta obra, Lazarillo de Tormes, de autor anónimo. El día de hoy vamos a estudiar a esta obra. Lazarillo de Tormes, reitero, es de autor anónimo. No se sabe a ciencia cierta quién escribió esta obra. Bueno, como autores conocidos sí vamos a tener a Lope de Vega, ¿no? A Miguel de Cervantes Saavedra, a Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Calderón de la Barca, entre otros. ¿Sí, chicos? Muy bien, entonces vamos a estudiar de inmediato a la obra. Una de las obras importantes en la narrativa española es la obra El Lazarillo de Tormes, justo que es lo que estamos viendo acá en la diapositiva. El nombre completo de la obra, bueno, si ustedes van ahí a la librería donde venden obras, simplemente tú dices Lazarillo de Tormes, pues ahí está, ¿no? El nombre, Lazarillo de Tormes. Pero el nombre completo de la obra se llama así, La vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades.
es el nombre completo de la obra. Y esta obra se publicó, no se sobreentiende que se escribió en el año de 1554. Fíjense, 1554, o sea, más o menos unos 22 años después de la conquista del Tahuantinsuyo, si lo ponemos en época cronológica, ¿no? Bien. Ahora, esta obra, ya saben ustedes, es de autor anónimo, es decir, no se sabe quién escribió esta obra, ya les dije, ¿no? Es de autor anónimo. El género que desarrolla esta obra es el género épico, ¿ya, chicos? Género épico. Cuando decimos género épico, vamos a encontrar episodios, ¿no? Muy bien trabajados en este género. La estructura de esta obra en este caso es un prólogo y tiene 7 tratados, ¿ya? Un prólogo y 7 tratados. El estilo es un lenguaje popular, ¿no? Lenguaje sencillo, entendible y sin mayor ornamento formal. Cuando decimos sin mayor ornamento, ornamento viene de adorno. O sea, no está muy adornado con texto, digo, con palabras, la obra, ¿no? Es un lenguaje sencillo, pues, popular, digamos, ¿no? Bien. Aquí vamos a estudiar ahora sí Lazarillo de Tormes. Chicos, esta obra, poco vamos a hacer la descripción, ¿sí? Aquí vemos la descripción. El ámbito, cuando hablamos el ámbito, es el lugar, ¿no? El lugar geográfico que se desarrolla la obra, ¿sí? El lugar, recordemos que toda obra literaria tiene un escenario, un lugar. En este caso, el lugar, el escenario de la obra El Lazarillo de Tormes es Salamanca y la ciudad de Toledo, ¿ya? Salamanca y Toledo. Ahora, entendido en este caso que Lázaro, por ahí viene el nombre de Lazarillo, Lázaro nació en el río Tormes, que cruza Salamanca, ¿no? Reitero, entonces, el Lazarillo es un niño, obviamente por eso está en diminutivo, ¿no? Lazarillo, su nombre es Lázaro. Y cuando decimos de Tormes, es el lugar de procedencia, ¿no? En este caso, Lazarillo de Tormes, o el Lázaro, nació, como nos dice la diapositiva, en orillas del río Tormes, ¿sí? ¿Dónde es el río Tormes, profe? Queda en Salamanca, España. ¿Ya, chicos? Entonces, ya saben, el escenario de la obra es Salamanca y Toledo. Ahora, en el ámbito espiritual, queridos muchachos, chicas, se desarrolla bajo el clima de la pobreza y problemas económicos. Es decir, vamos a encontrar aquí al niño Lazarillo, que es un niño entre 9 y 10 años, pobre económicamente. Él vive con su madre y su madre había enviudado, o sea, Lazarillo no tenía papá y se busca tiene otro compromiso y ese padrastro le trataba mal a Lazarillo y pues pasaban muchas penurias económicas, ¿no? Y para que evitar ese maltrato del padrastro y que tenga dificultades económicas, la mamá de Lazarillo, se lo regala. ¿A quién? Ya vamos a ver luego. En este caso empieza con un ciego. Chicos? Bien. Entonces, en el ámbito espiritual, en este caso vamos a ver en esta obra la pobreza que va a encarnar el Lazarillo, ¿no? La pobreza, los problemas económicos. Entendido en este caso, chicos, chicas, que Lazarillo no se preocupaba por estudiar, no se preocupaba por vestirse, no tenía esa preocupación. Su preocupación era qué va a comer ese día. Esa era su preocupación cotidiana de todos los días, qué va a comer, porque no tenía nada que comer. ¿Sí? ¿Qué más? En el ámbito social, en esta obra se hace una referencia a conflictos económicos, ¿sí? Y el surgimiento de personajes de clase media o de clase social, ¿no? Como Lázaro sin una buena educación. O sea, Lazarillo era un niño pobre, obviamente no tenía educación, ¿no? No tenía educación. Bien, reiteramos acá, el autor es anónimo, ya hemos indicado, ¿no? El autor es anónimo, no se sabe quién escribió esta obra. El género literario es épico narrativo,
¿no? Especies, ojo, esto sí es importante, la especie es una novela, es novela, pero picaresca. Hay que entender que en el siglo de oro escribieron o existieron 3 tipos de novela. Ya, chicos, no se me va a ir esto. La novela picaresca, cuya obra representativa es el Lazarillo de Tormes, la que estamos hablando. Luego, la novela caballeresca, ¿no? La novela caballeresca que lo desarrolló Cervantes con el Quijote de la Mancha. Y también tenemos por ahí lo que es la novela pastoril. Cuando hablamos de novela pastoril nos referimos a novela, digámoslo, del hombre del campo, ¿sí? Bien, ¿qué más podemos decir? Los caracteres formales, o sea, la estructura de la obra misma tiene 7 tratados, no, 7 tratados, es 7 partes en otros términos, y un prólogo, ¿no? Un prólogo. ¿Ya, chicos? Bien. Profesor, disculpe, ¿cuál Hola. fue la primera novela? No le escuché bien. Dime, hijita. ¿Cuál fue la primera novela? No le escuché bien. Muy bien, gracias, gracias. Ojo, pregúntenos ustedes. Decíamos, así cuando algo no está claro o no entiendo, escucharon bien, pregunten, por favor, no me voy a molestar, me interrumpen porque no puedo ver que me levanten la mano porque como yo presento toda la pantalla, no les puedo ver, veo toda la pantalla y ustedes sí me pueden ver, ¿sí? Entonces les decía aquí, ¿ya? Hemos indicado que existían 3 tipos de novela, ¿ya? Novela picaresca, novela caballeresca y novela pastoril, ¿sí? En la novela picaresca, la primera obra representativa de toda España es el Lazarillo de Tormes. Es más, es la única novela picaresca. Bueno, hubo otros más, pero de poca trascendencia. Pero la novela que va a trascender, la novela picaresca que va a trascender, en este caso es el Lazarillo de Tormes, ¿sí? El Lazarillo de Tormes. Muy bien. Entonces, vamos acá. Acá encontramos en esta parte, nos damos un saltito a esta partecita. Vamos a ver acá los amos que tuvo Lazarillo, Lázaro, ¿no? Ya hemos indicado referencialmente, porque eso lo vamos a luego sintetizar, lo vamos a explicar. Habíamos indicado que la mamá de Lazarillo se lo regala a un, digámoslo, a un señor. En este caso, el primer amo que tuvo Lázaro es un ciego, ¿no? Bueno, con el ciego no le fue bien las cosas. Se cambió de amo. Luego fue un clérigo, su segundo amo. Luego fue un escudero, ¿no? Luego un fraile de merced, un buldero, bueno, el pintor no, fraile sí, un buldero también, un capellán y un alguacil, ¿no? Estos son los amos que tuvo. Este pintor lo hacemos como referencia, luego lo vamos a explicar, chicos. Bien, ¿qué más? Como estilo, esta obra, recordemos que toda obra tiene un estilo, ¿sí? Tiene un estilo propio. Cada autor se va a ubicar en una determinada corriente. ¿Qué podemos ir en función a su estilo? El propio autor afirma que este grosero, ¿no? Escribo, se trata de un estilo sin mayor ornamento formal. Es decir, el autor de esta obra afirma de que esta obra no lo va a hacer con ornamentación, con adornos. Cuando decimos ornamentación en obras, se refiere de que el autor no está rebuscando términos, ¿no? Para adornar su texto literario, sino lo hace con lenguaje normal, popular, e entendible para cualquier lector, ¿sí? Otro estilo que hay que tener en cuenta en el Lazarillo de Tormes, hay una tendencia a la sátira y al humor. Dirán, profe, ¿qué es sátira, profe? La sátira es que cuando uno lee esa obra, pues te vas a reír. Hay elementos graciosos, de burla. La sátira es sinónimo de burla, ¿no? Otra característica de esta obra, o otro estilo de esta obra, que posee una autobiografía, es decir, el mismo Lazarillo cuenta su propia vida, está en primera persona. Es decir, la obra de Lazarillo de Tormes es autobiográfica. Es así como yo dijera, yo nací en el río Tormes, por ejemplo, primera persona, ¿no? Cuando ya saben que otra vez se narra en tercera persona, cuando es tercera persona, él nació en el río Tormes. En este caso es primera persona. ¿Sí, chicos?
Luego contiene episodios sueltos y algunos al parecer inconclusos, ¿no? A ver, los temas, vamos acá, el tema central de la obra es, ojo, esto sí hay que tener en cuenta, nos pueden preguntar, ¿cuál es el tema central de la obra El Lazarillo de Tormes? El tema central en torno al cual gira la obra es la honra y la pobreza. ¿Ya, chicos? Estas frases nominales son el tema central del Lazarillo de Tormes. La honra y la pobreza constituyen el eje temático esencial. Hay distintas clases de honra, ¿no? El pícaro, digo, la del pícaro, ¿no? La del escudero, la del fraile. El narrador critica a los clérigos que hacen negocio con la fe de los creyentes. Hubo una polémica, sí, una controversia de esta obra, queridos chicos. Profe, ¿cuál es esa controversia? La controversia fue, ¿por qué esta obra fue anónima? Cuando decimos anónima no se sabe quién escribió, ya lo saben ustedes, ¿no? Y se decía por ahí, los críticos indicaban que esta obra fue anónima porque quien escribió se ocultó bajo el anonimato para evitar, ¿no? Para evitar la crítica o el castigo de los clérigos, ¿sí? De los clérigos. Profe, ¿quiénes son los clérigos? Los clérigos es la iglesia, ¿no? La iglesia. O sea, la iglesia constituye el clero. Y en esta obra vamos a encontrar que Lazarillo se va a mofar, se va a burlar, ¿no? De los clérigos, o sea, de la iglesia. Por ejemplo, acá hemos visto, ¿no? Acá como personaje tenemos a un clérigo, ¿no? A un fraile, a un capellán, a un alguacil, que son partes de la iglesia, ¿no? Entonces, se va a burlar de ellos, obviamente en función a su propia necesidad, y se dice que esta obra, bueno, quien escribió esta obra se escondió bajo el anonimato para evitar el castigo de los clérigos, en este caso de la iglesia, ¿no? Recordando que en esa etapa todavía pues persistía con mucha fuerza la creencia medieval. Recordemos que en la época medieval, pues si tú hablabas algo contra la iglesia, simplemente te quemaban vivo, o sea, te mataban. Ese era el castigo. Por eso en la Edad Media se consideró de que se consideraba de que, como decían en ese caso los creyentes, de que la tierra era cuadrada, plana, inmóvil, y todos tenían que considerar que era así. Pobre aquel que decía lo contrario, pobre aquel que decía lo contrario, simplemente lo quemaban o lo mataban, ¿sí? Eso lo sabemos muy bien, ustedes lo saben, por ejemplo, hubo un astrónomo, un poco para que tengan en cuenta esto, un astrónomo de nombre Galileo Galilei, seguramente han escuchado ustedes, un astrónomo. Este astrónomo consideró obviamente con sus estudios, no consideró de que la Tierra no era pues cuadrada, no era plana, sino era redonda. Y en torno al cual giraban, bueno, en este caso redonda, y giraba alrededor del Sol. Los de la Edad Media decían, los hombres medievales decían de que no, la Tierra era plana, cuadrada, inmóvil y era el centro del universo. Y el Sol giraba alrededor de la Tierra, lo cual era falso, ¿no? Entonces, Galileo Galilei hizo su teoría, obviamente lo publicó. La iglesia, sobre todo la iglesia, la Santa Inquisición le persiguió al pobre y le dijo, bueno, si tú te mantienes en tu teoría, te quemamos, te matamos. Si quieres salvar tu vida, tienes que retractarte, o sea, tienes que rectificarte. Entonces dijo, bueno, en aras de mi vida, voy a aceptar esa teoría que la Tierra es cuadrada, plana e inmóvil, a sabiendas de que no era así. Le perdonaron la vida, obviamente, ¿no? Hubo otro astrónomo, fíjense ahí, muchachos, de nombre Jerónimo Bruno, un astrónomo alemán, Bruno. Este astrónomo igual dijo, ¿no?, que la Tierra no era cuadrada, sino la Tierra era redonda, giraba alrededor del Sol
Y por decir esa teoría, igual la Santa Inquisición lo persiguió, le capturó, le dijo, bueno, tu vida, tu muerte. Si quieres tu vida, tienes que retractarte, o sea, tienes que decir que la Tierra es plana, cuadrada, inmóvil. Si dices lo contrario, si sigues en tu propia postura, pues simplemente te vamos a matar. Bueno, Jerónimo dijo, en aras de la verdad, pues la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol. Y por decir la verdad, simplemente lo mataron. Y recuerden, chicos, por cultura general hay que tener en cuenta que Jerónimo Bruno es considerado el mártir de la astronomía moderna, ¿sí? El primer mártir de la astronomía moderna. Él ya, pues, a pesar de haberlo matado, dio las bases para que posteriormente se desarrolle pues, la astronomía como ciencia y que estaba al margen de la fe, de la creencia, ¿no? Bien, esta obra tiene otros subtemas, aparte de la honra y la pobreza. Otros subtemas tenemos critica al clero, ya saben, a la iglesia, ¿sí, chicos? Quizás ustedes son creyentes, no lo sé, pues ya mañana irán a la iglesia, se confesarán, pero la verdad es eso, ¿no? Esta obra critica a la iglesia. Encontramos también violencia, encontramos venganza, oposición de clases sociales, obviamente las clases sociales, en este caso el lazarillo es el pobre, y estos amos, obviamente, seguramente son de clase media o algunos de clase alta, pero son muy mezquinos, que vamos a ver a continuación. Bien, aquí más o menos para tener en cuenta de qué trata esta obra, chicos. Bien, un poco voy a ver esta parte, chicos, luego voy explicando. El resumen de esta obra sería de esta manera. Lázaro o Lazarillo, hemos indicado, es un huérfano de padre, ¿sí? Es huérfano, pobrecito. Se convierte en siervo de un ciego, ¿no? Ahora, ¿por qué se convierte en siervo de un ciego? Ya les había indicado antes, minutos atrás, de que su madre se casó nuevamente con la obra dice que se casa con un moreno, era de suponer que era con un africano, ¿no? Y que ese padrastro le golpeaba al pobre Lazarillo, ¿no? Otra vez los padrastros no son buenos padres, ¿no? No son como el mismo padre, ¿no? Así que le castiga y pasaba penurias económicas. Y para evitar estos castigos del padrastro y que le vaya mucho mejor en otros lares, la madre le va a regalar, ¿no? Le va a regalar a su hijo, en este caso a Lazarillo, a su amo, o su primer amo en este caso que fue un ciego. ¿Sí? Este hombre era ciego, ¿no? Luego un clérigo, un escudero va cambiando de amos, ¿no? Un fraile mercedario, un buldero, un capellán y un alguacil. ¿Sí, chicos? Veamos acá. El mendigo ciego, que es el amo que enseña a Lázaro a sobrevivir como pícaro. Acá está lo interesante del Lazarillo. Fíjense, chicos, eso sí hay que tener en cuenta. Les pueden preguntar, ¿cuál de los amos del Lazarillo le enseñó a sobrevivir como pícaro? Su primer amo, en este caso el ciego. ¿Ya, chicos? El ciego, este señor ciego, le va a enseñar al Lazarillo, ¿no? A sobrevivir como pícaro. ¿Y qué es pícaro? Digan, profe, ¿pícaro qué es? El pícaro es un tipo astuto, ladronzuelo, ¿no? Que va, bueno, en este caso el Lazarillo va a hacer todo para poder comer. Tiene que robar para poder vivir, ¿no? Y eso lo enseñó su primer amo, el ciego, ¿no? ¿Qué más podemos decir de sus amos? El amo al quien quiso más Lázaro fue el escudero. A él le quiso más de todos sus 7 amos, al escudero lo quiso más. ¿Qué más? El protagonista, quien debe recurrir al ingenio y las trampas, atraviesa por un proceso de degradación para poder sobrevivir. Cuando decimos degradación, es decir, recordemos que en todas las obras, sobre todo en narrativa, cuando encontramos los personajes principales son hombres con valores, ¿no? Por lo común son hombres con valores. Pero aquí en esta obra encontramos
seguramente un niño, en este caso con un antivalor, porque ahí vemos el tema de la degradación. Profe, ¿por qué antivalor? Porque en este caso, en Lazarillo encontramos el tema de ser pícaro, o sea, de ser ladronzuelo. Es un ladrón, en otros términos, es un ladrón que va a robar a sus amos para poder sobrevivir, ¿no? Bueno, así tuvo su vida lleno de penurias, Lazarillo, ¿no? Y siempre sus amos que tuvo, sus 7 amos que tuvo, su problema número 1 era de hambre. O sea, ¿de qué va a comer ese día? Bueno, como dice, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Ni cuerpo que le resista. ¿Qué pasa, profe? Luego, finalmente, Lazarillo se casa con la criada de un arcipreste o arcipreste y trabaja como pregonero de vinos en Toledo. Cuando decimos pregonero, el que pregona, ¿no? Sí, seguramente en lugares donde viven ustedes hay también pregoneros, ¿no? Por ejemplo, acá en el lugar donde yo vivo, acá hay, por lo común hay pregoneros, pues de los que venden, a ver, les comento, no sé si habrá por su pueblo, pero acá en Huaraz, bueno, por los sectores de Huaraz hay pregoneros de las pancas. ¿Conocen panca, chicos, ustedes o no? A ver, ¿alguien de ustedes, o tienen otro nombre por ahí quizás, conocen la panca? Hola, ¿me escuchan? ¿Alguien conoce panca? ¿Se me han dormido? No creo. ¿La panca de maíz? Ajá, muy bien, gracias. A menos estás atento tú. Gracias, hijita. Sí, la panca de maíz. Acá, bueno, pues es costumbre a las 5 de la mañana, pues vienen con unos carros y tiene un parlante y dice panca, panca, panca. Este era profe, ¿y para qué quieren panca ahí? Bueno, la panca, como digo vuestra compañera, es de maíz y que sirve para dar a los animales, ¿no? Bueno, acá en la costumbre, seguramente, como toda la región andina del Perú, se suele criar cuy. Acá crían bastante cuy. Huaraz, Huancayo, Cusco, Ayacucho, Cajamarca, se cría bastante cuy. Entonces la gente en su casita crían cuy y compran panca. Es un pregonero, es el que grita, ¿no? Alguien dice, seguramente también, bueno, acá en Huaraz es común, eso sí es creo que en todos lugares, cuando venden, por ejemplo, frutas, ¿no? O pescado, por ejemplo, ¿no? O chatarras, ¿no? Cuando gritan a viva voz, ese es un pregonero. En este caso, Lazarillo era un pregonero de vino. Seguramente iba gritando por las calles, vino, 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 ¿no? Venía vinos. Muy bien. Acá tenemos el esquema para más o menos darnos cuenta de cómo fue ese proceso evolutivo. Chicos, vamos acá. Bien. Hemos dicho que la obra completa de Lazarillo es, el título completo es La vida del Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Es el nombre completo de la obra. En el primer tratado vamos a encontrar cuando ya la madre le regala a su primer amo, que es el ciego, ¿no? Y este ciego era bien astuto. No era pues un ciego normal, ¿no? Este ciego era terrible, terrible. Y tiene varias anécdotas, ¿no? Por ejemplo, del toro de piedra, ¿no? Del faro del lienzo. Otro de las anécdotas de la jarra de vinos y las uvas. Es de la jarra del vino, a ver, les cuento, ¿ya, chicos? Primero de las uvas. Se dice que un día este ciego mandó comprar uvas, ¿no? Un racimo de uvas. Entonces el ciego le dijo, muy bien, te vas a sentar a mi frente y vamos a comer uno por uno, o sea, una bolita de uvas, yo, tu otra bolita, o sea, frente a frente, que no es que yo te reparto y mitad a mitad, no, sino uno a uno, vamos picando. Bueno, el tema es que iban comiendo así, de pronto Lazarillo, como sufría, o sea, tenía mucha hambre, empieza a coger dos bolitas de uva.
y se le iba comiendo de dos en dos y no de uno en uno, como el otro su amo era ciego, pues no miraba, ¿no? El amo ciego, pues de alguna manera honesto, comía solo un hito. Pero de pronto se da cuenta que se está comiendo de dos en dos, pues ahí viene el castigo, ¿no? Le castiga, este ciego le castiga, ¿no? Le da una bofetada al pobre Lazarillo. Bueno, luego ahí vamos a encontrar la venganza, ¿no? Y, profe, ¿cómo es del vino? Por ejemplo, el vino se dice que el ciego cuidaba con mucho celo su vino. O sea, ese señor tenía su vino colgado en su pecho, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que el lazarillo no se lo tome, pues. Pero el lazarillo, como obviamente quien le compraba el vino era el lazarillo, tenía que ir a comprar y llenar el jarrón de vino. Se dice que el lazarillo, bueno, voy a poner acá, tengo a la mano un tajador. Vamos a poner que este sea el recipiente del vino. Lo que había hecho era hacer perforarlo, el vino, la fuente, digámoslo así, porque era un cántaro de arcilla, perforarlo y luego lo tapaba con jabón. ¿Para qué? Para que llenaba el vino y pues si había un hueco, pues salía, ¿no? Entonces al perforarlo con jabón, se cubría. ¿Y qué pasaba? Mientras el ciego estaba pues en su silla, en su siesta, etcétera, ahí sentado, dormitando, Lazarillo cogía a manera de una caña y lo hacía el lugar donde había dejado el jabón, lo perforaba y se chupaba el vino, ¿no? Igual le descubrió, ese ciego le descubrió que le estaba haciendo trampa el Lazarillo. Igual le dio digamos, su bofetada, ¿no? Hasta que le rompió los dientes al pobre Lazarillo. Bueno, se cansó, pues ese Lazarillo se cansó de tanto abuso de su amo ciego, así que un día le llevó por la calle y lo hizo chocar con un poste y lo abandonó, lo dejó, ¿no? Bueno, su primer amo hemos dicho que es un ciego, su segundo amo fue un clérigo, ¿no? Un clérigo, un sacerdote así. Pero este clérigo era demasiado avaro, ¿no? Se dice, por ejemplo, sus males de hambre aquí se empeoraron. Y en el primero siquiera comía uvas, pues tomaba vino, aunque sea robando, ¿no? Pero en el segundo era peor, el clérigo era pues recontra mezquino. Por ejemplo, se dice que solamente comía las migas del pan, o sea, recórreme el pancito, dentro del pan hay lo que es la viga blanca. Eso el clérigo no lo comía, lo tiraba a la basura. Eso recogía, eso comía, por ejemplo. Otro era las costras del queso. El queso, recuerdan el quesito, cuando nosotros compramos, si lo dejamos ahí puesto, así a la intemperie, se forman costras, o sea, se honguea, ¿sí? Entonces, este clérigo lo raspaba esos honguitos y digamos, esas costras del queso es lo que comía por hambre. Entonces, en este segundo amo, digámoslo, su necesidad de hambre, de comer, empeoraron, ¿no? El tercer amo que tuvo fue un escudero arruinado. Ya saben que es un escudero. Este escudero es el que le trata bien, ¿no? A quien lo quiso más también de todos. Este escudero, obviamente, arruina, no tenía dinero. Ya saben que los escuderos llevan el escudo en las guerras, ¿no? Eso vamos a ver en Quijote, ¿no? Luego tenemos el cuarto amo, el fraile de la Merced, ¿no? Que es el cuarto amo. Y este fraile también es un clérigo, es de la iglesia, ¿no? El quinto amo es un buldero estafador. Cuando decimos buldero, el que vende, o sea, vendía seguramente en esa época este buldero vendía manteca, grasa, ¿no? El sexto amo era un maestro de pintar panderos, en este caso el capellán, ¿sí? En este caso trabaja de aguador, ¿no? Y seguimos con el séptimo amo que tuvo como
amo a un arcipreste, ¿no? En la cual su ama, digámoslo, su empleada, a quien tuvo, Lazarillo se enamora de ella y se casa. Al casarse se siente recién por primera vez un hombre feliz, ¿no? Y ya hemos dicho como pregonero de vino, empieza a trabajar como pregonero de vino. Chicos, bien, un poquito, a ver, tenemos unos minutitos. Veamos acá. Un poco para ver ya, fíjense, un fragmento de esta obra. El primera parte, ya chicos. En ese tiempo vino, dice, a posar al mesón un ciego, su primer amo, recuerdan, el cual pareciéndole que yo sería para adestralle, ojo, está con lenguaje de esa época, me pidió a mi madre, se le pidió a la madre Lazarillo, ¿no? Y ella me encomendó a él, diciéndole, como era hijo de un buen hombre, el cual para ensalzar la fe había muerto en la de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él le respondió que así lo haría. O sea, su mamá le dice, no, señor, le entrego a mi hijo y yo confío en usted, que peor hombre de padre no voy a encontrar más que a usted, ¿no? Y el ciego le dice que así lo hará, o que así lo haría, ¿no? Y que me recibía no por mozo, sino por hijo. Se le dijo, él no va a ser mi empleado, él va a ser mi hijo, ¿no? Y así lo convence a servir y a adestrar a mi nuevo y viejo amo, en este caso el ciego, ¿no? ¿Qué más dice? Cuando estuvimos en Salamanca, algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia su contento, terminó irse de allí. Y cuando nos subimos de partir, yo fui a ver a mi madre y ambos llorando me dio su bendición y dijo, ¿qué le dijo su mamá? Hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno y Dios te guíe. Criado te he y buen amo te he puesto. ¿Qué tal amo, no? Válete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba, ¿no? Salimos de Salamanca y llegando al puente, está a la entrada de ella, ojo, reitero, ese no va a empezar, profe, escrito mal, es de esa época, es el lenguaje de esa época, de ella, un animal de piedra y casi tiene forma de toro. Y el ciego mandóme que llegase cerca del animal y allí puesto me dijo, ¿qué le dijo? O sea, le llevó por el camino, pasó un puente y en el puente, sobre el puente pasando había una estatua de un toro, dice, ¿no? Y le dijo, Lázaro, llega al oído de ese toro o a este toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser así, ansí, ¿no? Esa época, lengua arcaica. Y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada. Y díjome, ¿se entiende yo, no, chicos? Le dijo, escucha en el oído del toro, vas a escuchar algo, ¿no? Y pues el niño, Lazarillo ingenuo, va a ver si escucha algo, pero era una treta de que el ciego le hace golpear, ¿no? Con el cuerno del toro. ¿Y qué le dijo? Necio, aprende que el mozo del ciego a un punto ha de saber más que el diablo. ¿Entendieron, chicos, esto? Escuchen, por favor, le dice necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho la burla. Parecióme que aquel instante desperté de la simpleza en que, como niño dormido estaba, dije entre mí, ¿verdad dice este? Que me cumple avivar el ojo y avisar que solo soy y pensar como me sepa valer. Muy bien, queridos chicos, nos ganó la
pues nos quedamos en este punto. Ya, queridos alumnos, que tengan un bonito día, un bonito fin de semana y les toca ingresar, me parece, en el curso de matemática. Gracias por su tiempo y su paciencia. Y si hay cualquier duda, por favor, con toda confianza al WhatsApp, me van consultando también para irles ayudando. Gracias, chicos, que tengan un bonito día. Buenos días, gracias. Felicidades a todos ustedes por su tiempo y su paciencia. Gracias, profesor. Dios le bendiga. Lo mismo, gracias más bien a ustedes. Disculpen, nos ganó la hora. Me hubiera Gracias, querido profesor. me participen, Gracias, pero profesor. Hasta luego. hasta luego. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase, chicos. Gracias, Cuídense. profe. No se olviden de entrar en matemática. Y Hasta luego, profesor. Gracias. hasta luego, Johnny. Cuídate.